Es un gozo el poder estar juntos nuevamente, abriendo la palabra del Señor en lo que ha sido el desafío de ver, revisar, meditar en el capítulo 13 del libro de Hechos. Así que le pido por favor que abra sus Biblias allí en el capítulo 13. Estaremos terminando lo que ha sido el discurso del apóstol Pablo. Ya lo terminamos en definitiva, pero estamos viendo vamos a ver hoy día las consecuencias del discurso, de aquello que ha sido de tanta bendición en poder ver, apreciar cómo el Señor en su soberanía, en su amor, en su cuidado por sus escogidos, ha determinado, ha trazado de manera tan linda, de manera tan perfecta el plan divino de salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que desde antes de la fundación del mundo ha sido escogido para esta salvación tan gloriosa, tan preciosa. Y es bueno mencionar, hermanos, que toda vez que el Evangelio es proclamado fielmente, es decir, cuando hacemos todo nuestro esfuerzo a la luz de lo que significa la fidelidad a la palabra del Señor, las reacciones que despierta el Evangelio nunca son neutras. Es decir, nosotros pudiésemos pensar en un contexto de testificación, en un contexto en el cual estamos hablando con alguien que capta la atención por algún momento, por algunos minutos. Es decir, cuando tenemos la posibilidad de hablarle del Evangelio a alguien, podemos tener a lo mejor rechazo, es decir, podremos tener aceptación del mensaje, podremos tener algún tipo de conversación que alimente muchas veces esta curiosidad intelectual, pero generalmente nunca tenemos indiferencia, nunca tenemos indiferencia. Y algunos se pueden alegrar de lo que significa el mensaje de las buenas nuevas, otros se pueden enfurecer, porque realmente esa es la consecuencia de la predicación y de la proclamación de la palabra del Señor y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que estamos viendo en este capítulo 13, es lo que hemos podido ver a lo largo de este capítulo que le hemos denominado bisagra del libro de Hechos. Tenemos acá al apóstol Pablo junto con Bernabé predicando el mensaje de salvación en Cristo, pero no sin ver, observar consecuencias propias a la proclamación y predicación de la palabra. El pasaje que vamos a ver hoy día, desde los versículos ahí 42 al 52, nos van a mostrar cómo el Evangelio de nuestro Señor siempre, así como trae fruto, también trae conflicto, también trae gozo y también trae oposición. Vida plena en aquellos que reciben el Evangelio, pero también rechazo y muerte espiritual en aquellos que activamente rechazan el Evangelio de nuestro Señor. Pero sin duda nunca tenemos indiferencia. Acompáñeme ahí en los versículos 42 al 52 del capítulo 13 del libro de Hechos y leeremos en el nombre del Señor. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos
instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Dios bendito y Padre celestial, te damos muchas gracias por permitirnos leer públicamente tu palabra, por permitirnos, Dios, congregarnos sin ningún tipo de dificultad ni impedimento y poder, Señor, abrir el texto y ver y observar cómo tú, oh Dios, has hecho todo de manera tan perfecta en tu soberana y providencia voluntad. Te damos muchas gracias, Dios, porque todo lo has hecho perfecto en el tiempo y de las formas adecuadas, y cómo tú has obrado en la iglesia nos es una demostración tan clara, tan linda, tan tierna, pero tan firme de lo que la iglesia debe hacer y de cómo tú, Dios, sostienes y vas acompañando a tu iglesia en la obra que tú le has delegado. Te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo, y permita, Dios, que los pensamientos, nuestras meditaciones, Señor, la exposición de tu palabra traiga mayor luz en lo que nosotros como creyentes debemos hacer, pero también en cómo debemos confiar en que tú eres el autor de la salvación. Te damos muchas gracias, Dios, y bendiga este tiempo que usted nos permite tener en su palabra. En el nombre de Cristo oramos agradecidos. Amén. Amén. Es claro de que la consecuencia de la predicación del apóstol Pablo junto con su colaborador Bernabé no ha sido en balde, es decir, ha tenido una consecuencia. Esta consecuencia se ve desde allí, desde los primeros versículos de la sección que estamos viendo, y ese sería el título de mi primer punto. El Evangelio despierta interés y compromiso. El Evangelio despierta interés y compromiso. Hermanos, debemos ser enfáticos desde el comienzo. El Evangelio siempre produce una reacción, como ya lo hemos mencionado. Nunca deja al corazón humano indiferente. Cuando la palabra de Dios es proclamada con claridad, cuando la palabra del Señor, cuando el Evangelio es proclamado con fidelidad, es que trae consecuencias claras sobre el corazón del hombre. No podemos pensar en que es una tarea infructuosa bajo ningún aspecto. Y vamos a poder ver, es decir, las dos caras de la moneda. Por una parte, la aceptación activa, amorosa hacia la palabra del Señor y el Evangelio, y por otra parte, el rechazo, que en algunos casos puede llegar al punto de la blasfemia. Es claro, mis hermanos, que es el mensaje del Evangelio aquel que Dios ha provisto para que usted y yo podamos ser salvos por medio del poder del Espíritu Santo que obra por medio de la palabra de Dios. De tal manera que aquel que oye, aquel que escucha el Evangelio de salvación puede despertar a esta gracia amorosa, a esta gracia salvadora, y es llamado a perseverar, y es llamado a seguir fielmente al Señor por medio de lo que significa no solamente esta puerta de entrada del Evangelio, sino que también en una relación correcta con Dios, por medio de la perseverancia en lo que puede ser la manifestación más clara del discipulado cristiano, de la constante exposición a la palabra de Dios. Pero es claro lo que nos manifiestan estos dos primeros versículos. Allí en el versículo 42 al 43 dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, si me puede acompañar con la lectura, dice: los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, es decir, de aquello que había sido predicado por el apóstol Pablo con anterioridad, es decir, todo lo que implicaba la obra de Cristo, todo aquello que era propio de la persona y la obra de Cristo, su resurrección, cómo Él había sido anunciado de antemano y cómo llegamos a este punto cúlmine donde Cristo muere, resucita, asciende a los cielos y les ha dado todo dominio y autoridad, proclamado como Señor de todos y Salvador de todos. Rogaron los discípulos, rogaron estas personas, que estaban allí presentes, que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y el 43 señala allí: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé,
quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, es claro que el Evangelio despierta un interés, hermanos. Estamos hablando de una gran advertencia que el apóstol Pablo acaba de hacer, es decir, está hablando de manera severa con aquellos que han menospreciado el Evangelio, aquellos que potencialmente podrían ser los que menosprecian el mensaje, porque claramente el juicio es la consecuencia inevitable de todo aquel que rechaza la verdad del Evangelio y se rebela contra el Evangelio. La ira de Dios está sobre aquella persona y la única expectación que tiene aquella persona que rechaza la verdad es juicio. No es menor lo que está haciendo allí el apóstol Pablo. Está remeciendo a su audiencia. Está haciendo pensar en las consecuencias de rechazar tal verdad. Por eso que estos hombres, estos temerosos, estos gentiles que están allí escuchando junto con los judíos que están allí presentes, les piden, les ruegan que por favor se queden un poquito más. Háblennos un poco más de la verdad, de aquello que ha sido anunciado. Y si es posible, en el siguiente sábado, en el siguiente día de reposo, como tienen por costumbre los judíos, les siguieran hablando de estas cosas. Este verbo que aparece allí, rogaban, que aparece en sus Biblias, expresa esta insistencia, este anhelo, este deseo, esta intensidad por lo que significaba el deseo de oír nuevamente la palabra. Específicamente estos gentiles, probablemente prosélitos de los judíos que estaban allí presentes, de aquellos que habían estado constantemente siendo expuestos al Antiguo Testamento por medio de los judíos presentes en Antioquía de Pisidia, están allí impactados al escuchar el mensaje de la gracia que se encuentra en Cristo. Pero no bastó con lo que significó esta escena inicial, este discurso inicial del apóstol Pablo. Ellos quieren escuchar más. No era mera curiosidad intelectual. Es decir, no hablamos de que solamente estamos hablando de alguien que pareciera revestir un grado de importancia dentro de la cultura judía, como es la persona del Mesías, del Salvador, sino que el corazón, esta insistencia que ellos estaban expresando, este anhelo sincero por oír nuevamente la palabra del Señor, era movido por la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en el corazón de aquellas personas. Este genuino interés por la palabra, este genuino interés por las cosas del Señor no era mero entretenimiento religioso, ni el deseo de un conocimiento que pudiese ser de entretención en un momento determinado o superficial, sino que se nos está indicando de que este interés, este deseo anhelante por la palabra proviene como consecuencia de la exposición al mensaje del Evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Estas dos cosas actuando en armonía sin duda generaron esta mezcla perfecta en aquellos receptores, en aquellos gentiles que están escuchando por primera vez el mensaje de salvación y anhelan más, desean más. Cuando alguien verdaderamente, hermanos, ha entendido el Evangelio, no se conforma con solo un sermón. Es decir, estamos viendo personas que han estado expuestas al Antiguo Testamento durante mucho tiempo y ahora vienen y escuchan por primera vez el mensaje de la gracia de Dios que se encuentra en Cristo. Reciben el mensaje con profundo deseo de más, están viendo sus vidas transformadas y diciendo, wow, esta salvación también es para mí como gentil. Y ellos desean profundizar más, escuchar más, crecer en la palabra. Así como los gentiles rogaron que se les explicara un poquito más de lo que ya había sido anunciado por el apóstol Pablo, a la luz del Evangelio, ellos están pidiendo más, mayor deseo, mayor anhelo por la palabra del Señor. Esto nos despierta una pregunta que es muy necesaria, hermanos. Es decir, ¿cuál es la evidencia de una vida transformada por el Evangelio? Bueno, es claro que podemos ver muchas evidencias. Una vida transformada que implica aborrecer el pecado, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece,
Es decir, empezar una vida de transformación continua por medio de la palabra, dejar hábitos que son pecaminosos y volverse a vestir de hábitos que son piadosos, santos. Pero hay un primer anhelo que aparece aquí claro, que es el deseo por la palabra del Señor. Una pregunta que subyace allí es: ¿cómo se está fundando correctamente mi apetito espiritual? ¿Buscamos oír más de Cristo? ¿Buscamos oír más de su palabra? Puede ser un indicio muy importante y un termómetro muy importante en nuestras propias vidas. ¿Buscamos oír más de Él o nos conformamos simplemente a lo mínimo? A lo mejor el domingo, en la mañana, al estudio bíblico, después la predicación latosa del pastor el día domingo, o bien después pasamos a lo que significa una búsqueda continua de la palabra del Señor durante nuestra semana, durante nuestros tiempos de devoción al Señor, de dedicación a Él. Es que es lo primero que destaca este texto, en lo que significa la manifestación clara de una disposición correcta con posterioridad a haber escuchado el Evangelio de nuestro Señor. Una planta viva busca luz, es decir, una planta que está allí creciendo busca luz, busca las maneras en las cuales va a poder recibir la luz que le va a dar el sustento. La fotosíntesis se va a desarrollar de mejor manera si la luz está allí presente para que pueda crecer, para que se pueda desarrollar. De la misma manera, una fe que es viva, que ha sido genuina en el Señor, va a buscar aquel sustento que encuentra en la palabra. Los gentiles aquí en Antioquía, como estamos leyendo en nuestro capítulo 13, estaban brotando espiritualmente, están ahí creciendo espiritualmente. Y lo primero que anhelan es esta leche no adulterada de la palabra del Señor. Ellos desean más, desean crecer en la palabra. Pero por otra parte vemos ahí en el versículo 43, dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, esta gracia que ellos han escuchado por parte de Dios, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está produciendo en ellos y están siendo animados por medio del apóstol Pablo y Bernabé a la perseverancia en Dios. Estos hombres no solamente están siguiendo a Pablo y a Bernabé para satisfacer su propia necesidad, sino que esta expresión implica mucho más. Es un deseo de no solamente ir tras ellos físicamente, sino que ellos están siguiendo a Pablo y a Bernabé como aquellos que les pueden proveer, como un buen maestro hacia sus discípulos, del alimento espiritual necesario, es decir, adherirse, asociarse y convertirse en discípulos del Señor. La predicación del Evangelio no solamente produjo un interés y un deseo por crecer en la palabra, sino que también un compromiso de escuchar mucho más de la mano de los mismos apóstoles, de la boca de los mismos apóstoles. Ellos, mucho más lejos de simplemente tener adherentes, es decir, ellos no solamente estaban buscando que personas escucharan, sino que ellos les estaban animando a que perseveraran en la gracia de Dios. Es decir, permanecer firmes en lo que había significado lo que ellos habían escuchado. Firmes en la dependencia total de Cristo y no volver a estos esfuerzos infructuosos de la ley. Acuérdense, recuerden un poquito de contexto. Ellos están expuestos sábado a sábado a un grupo de judíos que están constantemente enseñándoles la ley. Y estos gentiles que están allí constantemente apareciendo sábado a sábado junto con los judíos, escuchan por primera vez el mensaje y ellos necesitan entender que deben perseverar en la gracia que es en Cristo y no volver a estos esfuerzos infructuosos de la ley. La fe genuina, hermanos, no termina con esta decisión inicial en la cual yo digo voy a seguir a Cristo. Es decir, comienza ahí. Ese es el punto de partida
De ahí en adelante perseveramos en la gracia y en todo aquello que implica vivir cada día confiado en el Señor, en lo que Cristo ha hecho y no en lo que nosotros podemos hacer. Por eso esta insistencia tan grande del apóstol Pablo en todas sus cartas de no volver a la ley, no volver a aquello que condena al hombre, no que salva al hombre, sino que lo condena. Esa tarea infructuosa de pensar que por las obras de la ley vamos a ser justificados y no por la fe en Cristo. Eso es a lo que nos llama la Escritura, eso es a lo que se está llamando el apóstol Pablo a los hermanos aquí en Antioquía de Pisidia, a perseverar en la verdad y a perseverar en la gracia de Dios. No apartarnos de la gracia bajo ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ni a diestra ni a siniestra, seguir en la gracia de Dios. Mi hermano, usted comienza en la gracia y termina en la gracia hasta que el Señor termine su obra. Como dice Filipenses 1, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nos esforzamos en ella, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, hay una evidencia clara, que por una parte hay deseo por la palabra y la insistencia de los maestros, del apóstol en este caso, es que perseveren en la gracia de Dios. Mis hermanos, para los creyentes la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos como que pareciera intensa y durara solamente 2 minutos. O menos de 2 minutos, 90 segundos o 60 segundos, no sé cuánto es el récord mundial de 100 metros planos. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino que es una maratón. Es una constante en la cual necesitamos depender cada día de la gracia del Señor. Y estos hermanos en Antioquía están manifestando claramente el espíritu correcto de cómo un creyente debe ser y debe caminar. Necesitamos depender cada día de la gracia de Dios. ¿En qué estás confiando hoy, hermano? ¿En tu esfuerzo o en la gracia de Dios? Acá no hay una separación, es decir, está el componente de la dependencia en la palabra y de perseverar en la gracia, no se están contradiciendo. Es decir, está ahí el componente de perseverar en la gracia a la luz de la palabra. Sabemos que podemos añadir varios elementos más a lo que es la luz que nos ha entregado el libro de Hechos. Está allí la oración, la comunión del cuerpo de Cristo, el constantemente estar compartiendo los elementos que son tan distintivos y significativos para el creyente. Están allí presentes, pero no podemos desprendernos de este elemento esencial que es la gracia de Dios. Para los líderes y maestros, para aquellos que tienen la responsabilidad allí como Pablo y Bernabé, el deber no es solo de predicar, sino que también acompañar, exhortar, animar en la perseverancia del Señor, como los vemos ahí. Son ellos los que le están diciendo a los hermanos que perseveren en la gracia del Señor. Y esto nos despierta a un elemento que muchas veces es dejado de lado en el contexto del evangelismo. Es decir, pensamos muchas veces que solamente implica anunciar el evangelio y no dedicarnos a todo el resto de aquellas cosas que son necesarias, como acompañar, exhortar y animar en la perseverancia en la gracia de Cristo. Sabemos que la evangelización sigue y continúa con este paso trascendente y necesario que es el discipulado cristiano. Ya lo hemos mencionado en otras escenas, en otros contextos. Y esta exhortación personal que le está haciendo el apóstol Pablo a los hermanos de ahí de Antioquía fortalece, es decir, esta idea de que no podemos pensar solamente en ser pescadores de hombres y dejarlos desprovistos de todo el consejo de la palabra del Señor. Y ahí donde Mateo 28 cobra tanta importancia: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y así se cumple la gran comisión. Mis hermanos, la obra misionera que vemos aquí presentes en la vida de Pablo y Bernabé, predicado en Antioquía,
No era solamente ir y entregar un discurso pasajero, no era solamente ir y anunciar y decir, bueno, gracias por venir, hermanos, ahora ustedes pueden seguir su camino. Es decir, no, ellos buscaron intencionalmente que estos hombres siguieran creciendo en la gracia del Señor. Algunos mostraron más hambre que otros por oír la palabra. Otros se comprometieron a seguir y perseverar, pero ellos tomaron la dedicación de estar allí presentes por un tiempo que, si hubiese durado un año, de seguro se hubiesen quedado. Pero ellos manifestaron toda la disposición a estar allí presentes, a animar a que ellos siguieran perseverando en la gracia de Dios. Cuando la palabra de Dios, mis hermanos, se predica fielmente, es decir, produce aquello que vemos aquí en los hermanos de Antioquía. El Espíritu de Dios produce hambre, fe, perseverancia, crecimiento. Es decir, estamos viendo todo aquello que produce la palabra de Dios. La marca de un genuino creyente no es la emoción de aquel primer día que escuchó el Evangelio. No es que manifestó una efusión desbordante y aquello fue lo suficiente como para nosotros decir, ah, perfecto, va por buen camino este creyente, este cristiano. No, no. Lo que nos dice la palabra es que la perseverancia es la mayor evidencia de un creyente que ha sido transformado realmente, genuinamente. La evidencia del nuevo nacimiento es una nueva naturaleza, una naturaleza que persevera en la gracia de Dios. Y si, hermano, el Evangelio ha tocado tu corazón, si el Evangelio realmente ha tenido un asidero en tu vida, en tu corazón, y has logrado entender el Evangelio, comprender el Evangelio, y ha transformado tu vida, esa evidencia es clara. Perseveras en Él, sigues en Él, anhelas más de Él. Quieres más de su palabra, buscas más comunión por medio de su palabra, buscas más comunión con tus hermanos y claramente oras más. Como los gentiles de Antioquía, roguemos usted y yo, háblanos más de estas cosas. Queremos más de tu palabra, Señor. Deseo más de ella. Tengo hambre de ella. El que ha probado la gracia de Cristo va a desear más de Cristo. El que ha probado la gracia del Señor va a desear más de la gracia del Señor que se encuentra allí en su palabra. Sin embargo, mis hermanos, cuando la gracia de Dios es derramada y los corazones se abren, es inevitable, a la luz de lo que hemos visto en el libro de Hechos, la oposición se levanta, y eso me lleva al punto número 2. El Evangelio provoca celos y oposición en aquellos que son orgullosos. El Evangelio provoca celos y oposición en aquellos que son orgullosos. Los versículos 44 al 45 nos señalan allí. El siguiente día de reposo, es decir, una semana con posterioridad al discurso que ha dado el apóstol Pablo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es claro de que esta atracción inicial por el Evangelio, aquello que fue una demostración evidente de que estaban expectantes a la semana siguiente estos hermanos por escuchar mucho más de la palabra, se empezó a transformar lentamente en una amenaza, en un peligro para Pablo y para Bernabé. Dice allí que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es decir, la influencia que comenzó a tener este pequeño grupo de gentiles que escucharon la palabra de Dios y estaban maravillados por la palabra de Dios, tuvo una expresión inmediata en todos aquellos que llegaron con posterioridad a escuchar la palabra del Señor por la boca del apóstol Pablo. El texto está enfatizando la magnitud del movimiento que estamos viendo aquí en Antioquía. El mensaje del Evangelio predicado con claridad y poder despierta este interés que es inevitable y es prácticamente irresistible. Si me están diciendo semana a semana de que el Mesías viene y alguien me va a anunciar
del Mesías que vino es que lo quiero escuchar, es que quiero escuchar, quiero estar atento, quiero ver en qué manera esto me puede impactar y puede llegar a mí. Esa es la realidad de los hermanos que están allí en Antioquía, están expectantes. Sin embargo, tenemos a este grupo de judíos que demuestran un rechazo activo a la verdad que ha sido anunciada por medio de estos siervos. El versículo 45 señala: pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ojalá hubiese dicho solamente que tenían celos y que rebatían sinceramente por amor a estos judíos. Pero ellos no solamente estaban con una posición de negar la verdad, sino que ellos estaban activamente contradiciendo y blasfemando. Es claro que no es muy distinto a lo que han hecho los fariseos en el pasado, a lo que hicieron los judíos en el pasado, aún llevando a la muerte al propio Salvador. Un comentarista señala de manera muy adecuada y muy precisa respecto a este punto: disgustados ya por el sermón de Pablo del sábado anterior, ahora se encuentran llenos de celos. Así podemos notar que no son solo gentiles piadosos, sino los judíos los que se alzan en contra de Pablo y Bernabé. Se dan cuenta que los misioneros están recogiendo una cosecha evangelística después de que los judíos han testificado por años a la población gentil. Desde un punto de vista humano, su celo es comprensible, pero desde una perspectiva divina, los judíos deberían ser los primeros en aceptar el evangelio de salvación. En lugar de obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios, empiezan a contradecir lo que dice Pablo. Es clarísimo. Es decir, estos hombres que han estado predicando insistentemente sábado a sábado respecto de la venida del Mesías o la promesa del Mesías, una vez que les llega, lo rechazan. Y no solamente lo rechazan, sino que blasfeman contra él. El contraste con el versículo anterior es intencional. Es decir, por una parte está el Espíritu de Dios provocando hambre y deseo de mucho más de la palabra del Señor y un anhelo consistente con lo que significa una vida nueva por parte de un grupo específico de gentiles. Estos judíos están ahora empecinados en contraste en rechazar la verdad que se les está planteando por celos, por envidia, por orgullo propio. Esta palabra que aparece ahí para celos expresa enojo, rivalidad, resentimiento. En vez de regocijarse por la salvación de otros, sintieron amenazada su propia condición religiosa de autoridad espiritual. De esta manera comienzan a blasfemar y a contradecir lo que el apóstol Pablo está enseñando. Hermanos, no es una reacción extraña, no es una reacción que el día de hoy no se dé. Es decir, el orgullo humano siempre se va a rebelar contra una salvación que no pueden controlar ni tampoco merecer. El orgullo humano tiene esa tendencia. Es decir, todo lo que se nos explica del Evangelio es una lápida en el corazón orgulloso del hombre. La salvación no depende de ti, no depende de mí, depende del Señor. Y nos entregamos a esa gracia amorosa. La Biblia constantemente como un martillo está aplastando nuestro orgullo, partiendo de lo que significa la salvación de nosotros. El orgullo es el patrón del corazón humano, siempre ha estado allí presente y siempre se ha manifestado hasta el punto cúlmine de manifestar el odio hacia el prójimo, aún en homicidio. Vale la pena recordar a Caín en el capítulo 4, versículo 5 de Génesis, que se enojó porque su hermano presentó una ofrenda que fue mucho más agradable y aceptada por el Señor. ¿Qué es lo que hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Los fariseos se indignaron porque Jesús comía con publicanos y pecadores, es decir, cumpliendo la obra que el Señor le había mandado, despertó envidia, celos e indignación ahí en Lucas capítulo 15.
Los líderes judíos se enfurecieron cuando el evangelio comenzó a atraer multitudes. Esta realidad del evangelio atrayendo a personas porque estaban necesitados, porque claramente se estaba anunciando las buenas nuevas de la salvación en Cristo, se enfurecieron en la medida que las multitudes se iban añadiendo ahí en Juan capítulo 11. El orgullo, hermanos, no soporta ver la gracia de Dios en acción, porque la gracia destruye el mérito nuestro, lo destruye, lo aplasta. Es como un martillo que aplasta cualquier orgullo. No es extraño ver cómo nuestro Señor se encargó constantemente de ir indicando que al Padre le complacía hacer lo que a Él le parecía en su soberano decreto necesario para entregar y dispensar su amor y gracia hacia los hombres. En Lucas capítulo 15, de los versículos 28 al 30, tenemos esta historia del hijo pródigo que se enoja al ver a su hermano siendo bendecido por su padre. El hermano está ahí enojado por cómo Dios, el Padre, dispensa perdón sobre su hijo, mostrando el amor del Padre sobre aquellos que Él desea perdonar y amar. Mateo capítulo 20, los obreros de la viña murmuraron porque el dueño fue igual de generoso con todos los siervos que tenía y a todos les pagó igual. Ya haya trabajado mucho o haya trabajado poco, al padre, o sea, al dueño de la viña le pareció adecuado pagarles a todos igual, porque Dios es soberano y Él estima y Él desea hacer como a Él le parece de la mejor manera. Y no hay injusticia en Dios. Él es bueno, Él es justo, Él es perfecto. Pero la respuesta inevitable es celos, es envidia. Es el orgullo manifestándose, aún al punto de ser homicidas en el corazón. Mis hermanos, el celo por la religión no siempre es celo por Dios. No siempre es celo por Dios. A veces es celo por nuestro propio honor, por nuestra propia jactancia, por lo que nosotros consideramos como logros humanos. Cuidémonos de convertir esta realidad de la fe en una competencia. Los judíos ya nos dan cátedra de aquello. Nos dan cátedra de aquello. Los fariseos nos dan cátedra de aquello. Lo importante no es que quién es más grande espiritualmente, ni siquiera ese es el punto. Ni siquiera el crecimiento numérico debiese despertar celos de nadie. En vez de una gratitud clara por la obra del Señor creciendo y expandiéndose. Sabemos que el crecimiento no está dado ni siquiera por nuestra propia capacidad humana. No crece por nuestras estrategias, por nuestros programas o por lo que significa nuestra propia inventiva, sino por la gracia de Dios que obra en los corazones. ¿Qué es lo que se les pide a los hombres en el servicio al Señor? Que sean fieles, que manifiesten una correcta fidelidad al Evangelio. Este es el Evangelio que genera, en algunos casos y en gran parte de los casos, oposición. Frente al rechazo de algunos, aquí Pablo y Bernabé no se detienen, es decir, están enfrentando una oposición que es clara. Ellos entienden que la salvación de aquellos que están ahí escuchando no depende del favor de los hombres, sino que ha dependido y se ha sostenido en el plan eterno de Dios que ha tenido no solamente por el pueblo de Israel, que es el primero en ser el receptor del anuncio de la salvación, sino que también el mundo gentil. En este contexto, el Evangelio no se rinde a la oposición. Se redirige hacia donde Dios está estableciendo que debe ser redirigido. Y eso me lleva al punto número 3. El Evangelio se extiende conforme al plan soberano de Dios. El Evangelio se extiende conforme al plan soberano de Dios. El rechazo del Evangelio por parte de algunos que están aquí presentes en la historia
se convierte en el instrumento que Dios va a usar sin lugar a dudas para que otros reciban la salvación. Es decir, por eso que siempre hablamos del capítulo 13 como el capítulo bisagra, porque va a determinar no solamente lo que significa para nosotros la historia de la redención a la luz de lo que es hoy día la iglesia, sino que también lo que va a ser el propio ministerio del apóstol Pablo. Dice allí los versículos 46 al 47. Una vez que se manifiesta el rechazo, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es precioso, es curioso, es tan maravilloso cómo se están manifestando y se están desplegando de manera tan clara estas dos verdades paralelas. La responsabilidad humana, por una parte, el rechazo activo a lo que significa el mensaje del Evangelio, haciendo responsable a las propias personas por su necedad y por su rebeldía y por su incredulidad. Y por otra parte, la soberanía divina, otorgando toda la gloria, todo el mérito de la salvación a la obra divina, a la soberanía divina. La gracia divina no depende de la aceptación humana. El plan de Dios siempre encuentra camino, y estamos viendo aquí cómo se empieza a configurar. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo una declaración que es dura. Es decir, él está diciendo: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, porque era lo que había sido establecido como el comienzo de la obra misionera. Y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo el Señor, y posteriormente empezaría y comenzaría la obra a seguir expandiéndose hacia otras zonas geográficas y hacia los gentiles. Por eso que el apóstol dice: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Esta expresión, mis hermanos, es categórica, es categórica. El apóstol Pablo no está diciendo: como Dios no los escogió, pareciera ser que de aquí ya seguimos a otro lugar. No, la palabra está siendo responsable a estos hombres por su incredulidad, no se las está endosando a otra persona más que no a los receptores del Evangelio. Ellos mismos se juzgaron a sí mismos como no dignos de la vida eterna. No hay nadie más que está interviniendo ahí, son ellos los que están rechazando activamente la verdad y el Evangelio. Israel fue el primero en recibir la oferta de la salvación, pero es claro que aquí en su incredulidad ellos están apartados voluntariamente de la vida eterna. Por otra parte, vemos cómo Dios ordena y orquesta de manera asombrosa lo que significa la negación por parte de estos judíos, en lo que se enmarca ahora en el despliegue de la gracia de Dios hacia el mundo gentil. Nos volvemos a los gentiles. Es que si no fuera por esto, hermanos, si no fuera por esta determinación del apóstol Pablo, usado por el Señor, es que no nos llega el Evangelio, no nos llega. Y estamos viendo la obra soberana de Dios aquí manifestada de manera clara en las páginas de la Biblia. Él no está actuando con soberbia, no está actuando con orgullo, no está actuando con ningún sentido de despecho por aquellos que han rechazado la verdad, sino que está cumpliendo lo que la palabra ya había establecido de antemano. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, también versículos 11 al 12, él mismo señala: por su transgresión, es decir, por los judíos, la transgresión de los judíos, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El mismo Señor Jesús en el capítulo 22, en los versículos 8 al 10, en la parábola de las bodas, los invitados originales rechazan la invitación del novio.
Y el rey envió a buscar a todos los que se encontraran por los caminos. Es decir, bueno, si no quieren escuchar los que están siendo invitados, llamen a quien sea para cumplir el propósito salvador que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 1, versículos 11 al 12, nos dice que Él a lo suyo vino. Nuestro bendito Salvador vino a los suyos y ellos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué manera de usar la desgracia, la tragedia para los propósitos eternos? Dios es eternamente soberano, inteligente, omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce, y aún la incredulidad de un grupo se convierte en la salvación de otro mucho más grande, mucho más grande. No te desalientes, hermano, y aquí es donde cae la aplicación para nosotros hoy día, cuando otros rechacen la verdad. El fracaso que puede ser aparente, es decir, cuando nosotros insistimos, es decir, cumplimos fielmente con el llamado, con el mandato que Dios ha establecido para nuestras propias vidas, para proclamar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Si hay rechazo, es que puede ser el preludio, es decir, puede ser la antesala para que otro escuche, para que en nuestra insistencia y en nuestro deber y en nuestro llamado que tenemos de parte del Señor, veamos la obra de Dios realizada. La iglesia debe mantener su mirada en la misión, es decir, el apóstol Pablo no está ahí, ya se acabó, Antioquía, no más, no va más. ¿No? Es que si ustedes no quieren escuchar, vamos a los que quieren escuchar. Y él lo hace con gozo, con alegría, con contentamiento, junto ahí con Bernabé. Cuando un grupo rechaza el Evangelio, mis amados hermanos, es que Dios ya está preparando otro. Ya está preparando otro para que lo reciba. Esto nos anima a usted y a mí a no pensar ni en las misiones ni el evangelismo como una tarea infructuosa, como una tarea en la cual Dios no está presente. El deber del mensajero, el deber del misionero, el deber del evangelista no es garantizar ningún resultado, es decir, no, usted no garantiza nada. Usted debe ser fiel al mensaje. Y ese es el deber de la iglesia, ese es el deber de los hermanos, ese es el deber suyo, mío, de todos. No garantizamos resultados, garantizamos fidelidad. Eso es lo que usted y yo debemos garantizar delante del Señor, fidelidad. Bien hacemos en considerar también, sin duda, pensando un poco en lo que significaba este punto, lo que en la historia implicó que hombres de Dios se levantaran en el pasado y insistieran a pesar de la oposición. Durante la Reforma Protestante, en el siglo XVI, tenemos al famoso Martín Lutero, venimos saliendo recién del mes de la Reforma. Martín Lutero predicó la justificación por la fe y muchos se regocijaron en lo que significaba rescatar la verdad de la palabra. Es decir, había en una época oscura durante más de 1000 años donde la palabra de Dios no estaba siendo compartida de manera transparente y clara hacia el pueblo, y él, junto a otros prerreformadores, es usado maravillosamente, soberanamente, para llevar la verdad al pueblo. Pero claro, la jerarquía eclesiástica se llenó de celos, el clero fue claramente impositivo en lo que significaba este celo por la influencia que el mismo Lutero estaba ejerciendo, al punto que él fue excomulgado, perseguido y obligado a refugiarse, es decir, y a retractarse de cada una de las cosas que había dicho. Aún así, sabemos que la historia juega a favor. Dios hizo su obra por medio de la vida de Lutero y la palabra del Señor no solamente se difundió en la provincia en la que él vivía, sino que por toda Europa. La imprenta, todo lo que significó la difusión de la palabra del Señor y un entendimiento correcto de ella, la justificación por medio de la fe, trajo avivamiento, trajo
regeneración en aquellos que escuchaban la palabra del Señor. La misma dinámica de Hechos 13 se repitió también en el avivamiento metodista de Inglaterra y en el siglo XVIII con John y Charles Wesley y George Whitefield también junto con ellos. Predicaban la salvación por gracia a mineros, campesinos y marginados. Las multitudes se reunían por miles a escuchar, pero curiosamente, en el caso de John y Charles Wesley, muchos pastores anglicanos lo rechazaron, cerrándole las puertas de las iglesias. Y John Wesley escribió en su diario en 1744, fui expulsado de la iglesia por predicar el evangelio, pero cuando la iglesia me cerró sus puertas, Dios me abrió los campos. ¡Qué fe! ¡Qué ánimo! Es decir, la palabra de Dios no está presa, ¿cierto? No está presa. La misión a los gentiles soberanamente la vemos cumplida por esta declaración del apóstol Pablo. A los gentiles nos vamos, es decir, allá nos vamos a predicar, si acá no nos quieren escuchar. Isaías 49:6 es lo que está citando ahí el apóstol Pablo en Hechos 13, versículo 47. Porque así nos lo ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Es curioso que Pablo y Bernabé se están apropiando de este texto porque lo que está diciendo allí Isaías en el capítulo 49 no es más ni menos que una descripción de la obra que llevaría a cabo el siervo del Señor. Se están apropiando, pero de manera sana, de manera correcta. Ellos no están reemplazando a Cristo, sino que ellos se están identificando como continuadores de la misión de Cristo, de anunciar el Evangelio y ser luz que brilla en las tinieblas del mundo gentil. Mis hermanos, la misión a los gentiles que vemos aquí en Hechos capítulo 13 no es una idea nueva, novedosa, ni una estrategia de último minuto de parte de Dios. Es la ejecución del decreto eterno, de lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, ahí en Génesis capítulo 12, versículo 3, también haciendo memoria de aquello. Desde Abraham prometió bendecir a todas las familias de la tierra por medio de aquella simiente. Los profetas anticiparon un día cuando las naciones caminarían a la luz del Señor en Isaías capítulo 60. Y el Señor Jesús les dice ahí en Hechos capítulo 1, seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Esa es la misión suya y esa es la misión mía. Lo que está ocurriendo aquí en Antioquía de Pisidia es un punto de inflexión histórico de consecuencias cósmicas. Tenemos un llamado, hermanos. Este llamado que vemos a Pablo y Bernabé obedeciendo de manera muy entregada, muy solemne, muy dedicada, muy seria, y bien haríamos usted y yo en pensar el peso que esto recae sobre nosotros. Tu salvación, hermano, aquello que ha sido el fruto de la predicación del Evangelio sobre tu propia vida, no es una casualidad, es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Es el cumplimiento del propósito eterno. Si tú has llegado a conocer a Cristo, es porque aquella luz que ha sido prometida en Isaías alcanzó tu vida. ¿Qué vas a hacer tú con esa luz que has recibido? ¿Qué vas a hacer tú con esa lumbrera que está depositada en ti y te fue otorgada por gracia? Una reflexión que es inevitable hacer a la luz de este capítulo 13 que ya está terminando. Es decir, la iglesia no debe perder de vista su identidad misionera. ¿Somos luz de las naciones? ¿Somos luz aquellos que no tienen vista? Es decir, reflejamos a Cristo, que es la luz del mundo. Nuestra tarea, hermanos, no es conservar tradiciones. Nuestra tarea no es la comodidad. Nuestra tarea no es sentirnos bien con nosotros mismos. La tarea es llevar el Evangelio, ser
luz. La autoridad para evangelizar no nace de un mandato humano. No. Dios lo ha designado directamente a cada uno de nosotros. Nos ha designado esa responsabilidad. Y cada creyente participa del mismo llamamiento misionero que Pablo y Bernabé recibieron. Una lámpara, mis hermanos, no fue hecha para guardarse en un cajón, sino que para iluminar. El Evangelio no fue dado para encerrarse en una cultura o nación específica, sino para brillar en todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para que esa luz brille? ¿Qué estamos haciendo? Eso me lleva al cuarto punto, y espero alcanzar a lograrlo. El Evangelio produce gozo, fe y expansión. Ya comenzamos a ver el peso de lo que significa la expansión del Evangelio, la amplitud del Evangelio por medio de la obra que Dios está haciendo allí en Pablo y Bernabé en Antioquía. Pero después del rechazo de algunos judíos, es claro que el Evangelio se está abriendo paso con poder transformador. No es un cambio de audiencia, es decir, no es una manifestación que exalta la gloria de la soberanía de Dios en lo que Dios está ordenando y orquestando por medio de lo que significa la disposición del mundo gentil. ¿Cuáles son los resultados de lo que significa la predicación de su palabra? Tenemos allí gozo, fe y claramente difusión. Es decir, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 48. Hay un gozo, hay una alegría que es continua, no en un entusiasmo que sea pasajero, volátil, sino que es permanente. El verbo está haciendo una expresión permanente de esta actitud de gozo y contentamiento por haber oído la palabra del Señor. Es decir, la salvación también era para ellos, era para los que estaban allí presentes. Por siglos habían estado en tinieblas, oscurecidos, y ahora la luz les ha resplandecido y ahora pueden ver, es decir, el gozo se hace manifiesto. Los que estaban alejados del pacto y de las promesas han sido acercados a lo que significan las promesas, sobre todo aquella promesa del bendito Salvador que vendría a morir por los pecados de su pueblo. Mis hermanos, el gozo genuino es fruto del Evangelio. El gozo es fruto del Evangelio. Cuando usted y yo salimos a anunciar la palabra del Señor, no lo hacemos tristes, lo hacemos con gozo. No es un bienestar superficial, sino que es un bienestar y un gozo que se manifiesta de manera evidente y clara en nuestra externalidad. El gozo de haber sido perdonado, el gozo de haber sido aceptado y amado por la gracia del Señor, solamente puede provocar gozo, contentamiento, alegría, satisfacción, seguridad, eternidad en los brazos del Señor. Esta también es otra marca y un distintivo de la auténtica conversión de los creyentes. Romanos 5:11 señala: nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La gloria suya, la gloria mía se encuentra en Cristo. El gozo, la plenitud se encuentra en Él. El gozo espiritual nace cuando un pecador entiende que ya no hay condenación, como dice Romanos capítulo 8, es decir, estamos completos en Él, satisfechos en Él y tenemos vida eterna en Él. Si has conocido a Cristo, hermano, hermana, tu vida debe reflejar ese gozo, y así como Pablo están haciendo frente a la adversidad junto con los hermanos ahí de Antioquía con gozo por lo que Dios está haciendo por medio de su palabra, es que vamos a estar contentos, es que vamos a estar gozosos. ¿Qué testimonio damos si hablamos de salvación sin mostrar el gozo verdadero, profundo que tenemos en Cristo? ¿De qué manera vamos a testificar correctamente si el gozo no es parte principal ni categórica de lo que es nuestra testificación?
Una comunidad gozosa en el Evangelio es una comunidad que adora, es una iglesia que adora en gratitud y se expresa en alabanza, es decir, lo que dice el texto ahí, que glorificaban la palabra del Señor, es decir, donde hay gracia, donde hay un mensaje correcto del Evangelio, hay gracia y hay adoración. El verso 48 señala ahí, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿cierto? Se nos dice, se nos refresca que esta es una de las afirmaciones más poderosas sobre la soberanía divina en la salvación. Este participio perfecto pasivo indicando que fueron puestos, designados o dispuestos por Dios para la vida eterna. Y mis hermanos, claramente no dice que creyeron y luego fueron ordenados, sino que creyeron porque estaban ordenados para vida eterna. Y el contraste claro entre el versículo 46 y 48 nos ayuda, nos recuerda de que usted es responsable de su incredulidad, pero Dios es responsable de la salvación. Mis hermanos, seguimos recordando que la salvación no es producto del mérito humano. Y eso va a ser notorio no solamente en lo que es el resto de las cartas paulinas, sino que Hechos capítulo 16, versículo 14, también el apóstol Pablo, predicando en otro momento y en otro lugar, está señalando allí que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, mis hermanos, Dios es quien inicia, sostiene y completa la obra de salvación. La fe es la respuesta humana a este propósito divino que ha sido establecido en su palabra. Mis hermanos, lo que hemos visto en el capítulo 13 del libro de Hechos no es más que ir viendo e ir observando de manera clara cómo Dios soberanamente está llevando a cabo la misión de la iglesia. La doctrina de la elección, como aparece a veces descrita acá, no debe motivar la inacción o la pereza por parte nuestra, sino que también debe motivar, una acción que está motivada por el control soberano de Dios en la misión que la iglesia debe llevar a cabo. Nos debe animar mucho más, porque es Dios el que está en control de la misión, no nosotros. El verso 49 nos señala que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es decir, hermanos, la iglesia estaba haciendo la obra. El cuerpo de Cristo está haciendo la obra. Aquellos que están escuchando el Evangelio son los que posteriormente están haciendo la obra. No creo que el apóstol Pablo y Bernabé hayan tenido la capacidad de cubrir toda Pisidia de Antioquía y en Antioquía. Ellos no tuvieron la capacidad de recorrer cada lugar, sino que es el efecto provocado por la palabra del Señor en vidas transformadas que están asumiendo lo que significa esta verdad gloriosa de que la salvación es para todos. Esto nos recuerda lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Desde vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, destacando lo que significaba la realidad de creyentes comprometidos con la palabra, con el responder adecuadamente a lo que ha sido el llamado divino a difundir la luz del Evangelio. La expansión de la palabra es evidenciada por el poder del Espíritu, obrando en el pueblo de Dios. Mis hermanos, si la gracia te ha alcanzado, habla de ella, comparte de ella. El silencio no honra al Salvador. El gozo de la salvación naturalmente produce un testimonio vivo, eficaz en ti. Una iglesia gozosa se convierte en una iglesia misionera. El Evangelio se multiplica cuando los creyentes están asociados a lo que significa el gozo del Señor por lo que Él ha hecho en Cristo, en su gracia salvadora por nosotros. Lo hacen con gozo y lo hacen con convicción. No se trata solo de programas, no se trata solo de cuánto nosotros podamos promover aquello, sino que todos debemos hacer nuestra labor y nuestro deber.
Y déjenme decirles para finalizar lo que aparece allí, en los versículos 50 al 52, que a pesar de que el Evangelio enfrenta persecución, el Espíritu sostiene a los suyos. Ya terminando también esta sección, dice allí la palabra del Señor en el versículo 50 al 52, dice: pero los judíos instigaron mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es claro de que nuevamente la disposición correcta, el carácter correcto de aquellos que están llevando el mensaje del Evangelio está en sintonía con lo que significa una actitud piadosa, una actitud humilde, una actitud sencilla, en lo que significa, bueno, si Dios me está mostrando que de alguna otra manera debo salir de este lugar, debo hacerlo de manera correcta, debo hacerlo de manera limpia y debo hacerlo de manera tal que mi audiencia entienda y comprenda lo que han rechazado, Usted debe saber bien de que esta idea de personas piadosas y distinguidas que fueron llevadas por los judíos era la única maquinación posible por parte de los judíos para que se echara a Pablo y Bernabé de ahí, de Antioquía. ¿Y cómo lo hacen? Ejerciendo influencia, levantando falso testimonio, haciendo todo lo posible para que Pablo y Bernabé salieran de allá lo más pronto posible y expulsarlos de los límites de la ciudad. Pero curioso lo que hace el apóstol Pablo y Bernabé: sacuden contra ellos el polvo de sus pies, lo mismo que vemos allí en Mateo capítulo 10, versículo 14, a lo mejor en sus Biblias, allí aparece también la cita, Marcos 6, Lucas 9 o Lucas 10, es decir, si alguien por alguna razón o por alguna circunstancia rechaza, es que lo que tienes que hacer es seguir. Y limpiarse los pies o sacudirse los pies significaba de que de alguna otra manera éramos limpios de la sangre que estaba allí, éramos limpios de todo lo que significaba la responsabilidad con aquellas personas, y ellos tenían claro que quedaban bajo su propia responsabilidad negando el mensaje que se les había entregado. Esto es lo que hacen: sacuden contra ellos el polvo de sus pies y llegan a otra ciudad. Pero hay algo que el versículo 52 nos señala de manera enfática: que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, no es necesario que la actividad evangelística sea gravosa. No es necesario que nuestro desarrollo como proclamadores del Evangelio sea algo que nos pese. Debe ser con gozo, debe ser con alegría, debe ser con contentamiento. La gracia del Señor nos ha alcanzado. ¿Cómo estamos nosotros animando a otro, llamando al otro al arrepentimiento, diciéndole: ven a Cristo, es la única solución para tu condenación eterna? ¿Cómo podemos hacerlo si hemos recibido nosotros primeramente esta salvación tan grande? ¿Cómo no lo vamos a hacer con gozo y con gratitud al Señor? Ellos perseveraron, ellos siguieron fieles y lo hicieron con gozo y con dependencia del Espíritu de Dios. El Evangelio exige una respuesta personal, mis hermanos. Creer o rechazar, eso es lo que nos dice su palabra. La salvación es un regalo de gracia, no por méritos humanos, y Dios nos hace eternamente responsables por el rechazo del Evangelio. El gozo del Espíritu es la fuerza que primó en los discípulos del primer siglo y debe imperar en usted y en mí cada vez que testificamos de Dios. Y el Señor, mis hermanos, va a cumplir su propósito misionero, con o sin nosotros. No dude, lo va a lograr. Yo quiero estar en el grupo de los que van a estar y espero que usted así también lo desee para la gloria del Señor. Oramos, mis hermanos.
Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque vemos cómo culmina, Señor, esta porción del capítulo 13 de Hechos, no sin dejar de ver, no sin dejar de observar, no sin dejar de contemplar todo aquello que implica, Dios, la realidad de tu palabra que ha sido colocada en nuestros corazones, que ha provocado primeramente en nuestro corazón venir a una esperanza viva, una esperanza eterna, a una esperanza que nos da una expectativa de gozo tan tremendo y precioso a la luz de tu evangelio, a la luz de la verdad que ha sido derramada en nuestros corazones. Y podemos clamar, Abba Padre, podemos identificarnos con nuestro Padre Celestial. Y de la misma manera, Señor, queremos que este gozo, que esta motivación tan preciosa que usted nos ha dejado por medio de la obra de Cristo sea también el aliciente, el combustible para testificar correctamente, para testificar en el marco de la fidelidad a usted, a su palabra, pero también haciéndolo con gozo, con compromiso y con fidelidad a usted. Permítanos, Dios, el seguir meditando en su palabra, el seguir considerando, Dios, nuestra responsabilidad delante de usted y seguir haciendo lo que a usted más le complace, salvar a pecadores del fuego eterno del infierno. Le damos gracias, Dios. Le damos muchas gracias por su palabra y por el camino de salvación que nos ha abierto en Cristo Jesús, en el cual oramos. Amén.